gobierno ucraniano en la guerra que les enfrenta las autoridades rusas por su parte han declarado estado de emergencia en el área afectada y prometen llevar a los responsables ante la justicia. El presidente Vladimir Putin ha convocado una reunión de emergencia en el Kremlin para discutir los pasos a seguir y reforzar la seguridad en todo el país. En resumen, el ataque devastador al cuartel principal de Kadyrov ni ha sumido a Rusia en la incertidumbre y el miedo. La magnitud de la catástrofe es aún difícil de comprender, pero lo que está claro es que este incidente marcará un antes y un después en la historia de la región. Ahora las autoridades rusas deben actuar con celeridad y determinación para restablecer el orden y llevar tranquilidad a un país que se encuentra al borde del colapso. Explosión en el puerto de Crimea. La Marina rusa está huyendo gran pánico. El puerto estratégico de Crimea fue el escenario de un dramático incidente hoy cuando una fuerte explosión sacudió la zona causando pánico y caos entre los miembros de la Marina rusa. La explosión ocurrió en un momento delicado de la guerra entre Ucrania y Rusia y ha dejado a muchos preguntándose sobre las implicaciones que esto podría tener en el conflicto. Testigos presenciales informaron que una enorme columna de humo se elevó en el cielo después de la explosión mientras las sirenas de emergencia sonaban en todas las direcciones. La Marina rusa, ante el miedo y la incertidumbre de lo que acababa de suceder, comenzó a abandonar precipitadamente el área en un claro intento por ponerse a salvo. Los buques y embarcaciones militares fueron vistos alejándose a toda velocidad dejando tras de sí un panorama desolador. Las autoridades aún no han confirmado la causa de la explosión, pero múltiples fuentes especulan sobre la posible intervención de una fuerza externa en este acontecimiento. Los rumores abundan mientras algunos apuntan a un sabotaje deliberado, otros insinúan la posibilidad de un accidente fatal. Este incidente sin precedentes podría tener consecuencias significativas en el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Crimea, una región estratégica y objeto de disputa entre ambos países, ha sido el epicentro de tensiones desde la anexión rusa en 2014. Ahora, con la Marina rusa en retirada, las fronteras marítimas podrían quedar desprotegidas, lo que abre interrogantes sobre el posible avance ucraniano y su control sobre la región. Las repercusiones de este acontecimiento son aún difíciles de predecir, pero una cosa es segura: la explosión en el puerto de Crimea ha generado un gran pánico entre las fuerzas militares rusas y ha alterado el equilibrio de poder en la región. El futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia se encuentra en una situación más volátil que nunca, dejando a ambos bandos en tensión y preparados para lo que pueda suceder a continuación. Gran victoria en Bakhmut. El ejército ucraniano cruzó el río Dnieper y entró en las posiciones rusas. La guerra entre Ucrania y Rusia ha dejado una huella indeleble en la región de Donbass. La lucha por el control de los territorios ha sido sangrienta y prolongada, con miles de vidas perdidas y ciudades enteras devastadas, pero en medio de este oscuro panorama surgen ocasionalmente destellos de esperanza y valentía. Una de estas victorias notables ocurrió recientemente en la ciudad de Bakhmut, donde las fuerzas ucranianas lograron un avance sin precedentes al cruzar el río Dnieper y entrar en las posiciones rusas. Este hito estratégico representa un cambio significativo en el rumbo de la guerra y podría tener un impacto duradero en el conflicto. El río Dnieper, una de las principales arterias fluviales de Ucrania, ha sido un obstáculo natural para ambos bandos durante años. Su ancho caudal y su ubicación estratégica lo convierten en un punto clave para el control territorial. Los rusos han defendido ferozmente sus posiciones en la ribera oriental, impidiendo el avance del ejército ucraniano durante mucho tiempo. Sin embargo, la determinación de las fuerzas ucranianas fue inquebrantable. Después de meses de intensos combates y arduas negociaciones, lograron avanzar por sorpresa hacia Bakhmut y finalmente cruzar el río Dnieper. Los soldados ucranianos, con valentía y sacrificio, libraron una feroz batalla contra las fuerzas rusas, que se vieron sorprendidas por el audaz movimiento. Este logro representa una victoria táctica y un impulso moral para las tropas ucranianas. El hecho de que hayan podido irrumpir en territorio enemigo y tomar posiciones estratégicas en Bakhmut muestra que están dispuestos a luchar hasta el final por su país y su gente. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. A pesar de este importante avance, las fuerzas rusas no se dan por vencidas y se espera que lancen un contraataque en un intento por
retomar el control de Bajmut. La situación se mantiene volátil y las consecuencias de esta victoria aún no es tan claras. En conclusión, la cruzada del ejército ucraniano sobre el río Dnieper y su entrada en las posiciones rusas en Bajmut representa una gran victoria en medio de la guerra. Este avance estratégico muestra la valentía y la determinación del pueblo ucraniano en su lucha por la soberanía y la libertad. Aunque la batalla está lejos de terminar, este hito demuestra que el ejército ucraniano no se rendirá fácilmente y continuará resistiendo contra la ocupación enemiga. Putin se volvió loco. Comandantes rusos se unieron al ejército ucraniano junto con sus soldados en medio de la creciente tensión entre Ucrania y Rusia. Una noticia sin precedentes ha sacudido al mundo. Comandantes rusos de alto rango han desertado del ejército ruso y han decidido unirse a las filas ucranianas, llevando consigo a sus leales soldados. Los eventos han tomado por sorpresa a ambos bandos, dejándolos desconcertados e inseguros de cómo continuar en esta lucha sangrienta que ha devastado a la región durante años. La iniciativa de estos comandantes rusos ha dejado claro que no todos dentro del ejército ruso están dispuestos a seguir las órdenes de Putin ciegamente. Los líderes ucranianos han acogido a estos comandantes y soldados con los brazos abiertos, reconociendo su valentía y compromiso con una causa mayor. Las historias de estos comandantes y soldados desertores son conmovedoras y revelan la división surgida dentro del ejército ruso. A través de sus testimonios se descubre que la motivación para dejar atrás a su patria y unirse a Ucrania radica en su rechazo a la política expansionista y agresiva de Putin. Estos valientes hombres y mujeres no están dispuestos a participar en una guerra injusta que solo trae dolor y sufrimiento a ambos lados. Esta inesperada unión de comandantes rusos y soldados ucranianos ha despertado esperanzas de una posible solución pacífica al conflicto. La experiencia y el conocimiento de estos comandantes, sumados a la determinación del ejército ucraniano, podrían ser clave para revertir el rumbo sangriento de esta guerra devastadora. Sin embargo, las consecuencias para aquellos que han desertado no son fáciles de predecir. Sus nombres quedarán grabados en la historia como traidores a Rusia, y tanto ellos como sus familias se enfrentarán enormes desafíos y peligros debido a su decisión valiente pero impensable. En conclusión, el título Putin se volvió loco. Comandantes rusos se unieron al ejército ucraniano junto con sus soldados, presuma un hecho de gran relevancia en la guerra entre Ucrania y Rusia. Este acto de deserción muestra la existencia de fisuras en el ejército ruso y al mismo tiempo brinda nuevas esperanzas en la búsqueda de una solución pacífica para poner fin a un conflicto que ha llevado sufrimiento a ambos pueblos. Momento dramático para Rusia. 150.000 rusos huyen de Crimea. El final del camino para Putin en medio de la cruenta guerra que se desata entre Ucrania y Rusia. Uno de los momentos más dramáticos se vive en Crimea, donde 150.000 rusos han decidido abandonar la región en busca de seguridad. Este éxodo masivo marca un punto de quiebre en la estrategia de Vladimir Putin, cuestionando su política exterior y poniendo en duda su liderazgo en Rusia. La situación en Crimea se ha deteriorado rápidamente desde que las tropas rusas tomaron el control de la región en 2014. La anexión de Crimea por parte de Rusia fue ampliamente condenada por la comunidad internacional, lo que llevó a una serie de sanciones económicas contra el país liderado por Putin. Sin embargo, el conflicto no cedió y se intensificó con el paso del tiempo. La ofensiva ucraniana en Crimea ha llevado a un aumento en la violencia y a graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo bombardeos indiscriminados, dejando un rastro de destrucción y muerte en su camino. Esta situación ha generado un clima de miedo y desesperación entre la población rusa en la región, lo que ha llevado a la decisión de huir en busca de un lugar más seguro. El éxodo masivo de rusos de Crimea ha puesto en evidencia la fragilidad de la posición de Putin en la región. A pesar de sus promesas de proteger a los rusos étnicos en el extranjero, la realidad es que muchos se han convertido en víctimas de un conflicto que parece no tener fin. Este hecho ha llevado a un creciente descontento entre la población rusa y a un cuestionamiento de la política exterior de Putin. El final del camino para Putin parece cada vez más cercano, ya que su estrategia de expansión y control en la región ha llevado a una guerra que ha
dejado miles de muertos y ha generado una crisis humanitaria de proporciones descomunales. El éxodo masivo de rusos de Crimea puede ser visto como una rendición silenciosa, un indicio del fracaso de la política exterior de Putin y del costo humano que ha implicado. En definitiva, la guerra entre Ucrania y Rusia ha dejado una profunda herida en Crimea, provocando un éxodo masivo de rusos y poniendo en entredicho la posición de Putin. Este momento dramático puede marcar un punto de inflexión en la historia de Rusia y el inicio del fin para su líder.